Hola, hola, sean bienvenidos a este programa. Vamos a estar hablando de un tema muy importante y es que muchos se hacen la pregunta, ¿un hombre puede aplicar a la visa VAWA si es víctima de violencia doméstica por parte de su esposa ciudadana estadounidense o residente permanente? Vamos a estar llevando este tema porque es muy importante. Vamos a tener la guía completa porque esta es una vía para poder obtener la residencia. Vamos a tener también ejemplos de muchos hombres que han obtenido la residencia a través de esta vía. La pregunta, ¿un hombre puede realmente aplicar a la visa VAWA? La respuesta es sí. Un hombre puede aplicar. El nombre de VAWA muchas veces tiende a confundir porque, según muchos, es una ley que protege a cualquier víctima. Pero en la práctica muchos creen que es para proteger simplemente o solamente a las mujeres. Pero sin importar su género, la ley no pregunta si eres hombre o mujer. Lo importante es la relación familiar y el abuso sufrido. Por ejemplo, hemos visto casos, por ejemplo, un mexicano estaba casado con una ciudadana estadounidense que lo agredía verbalmente, lo aislaba económicamente y en varias ocasiones lo amenazó con llamar a inmigración si él intentaba dejarla. Este patrón de control y miedo se considera crueldad extrema. Él entonces presentó una petición I-360 bajo VAWA con pruebas como reportes médicos de ansiedad, declaraciones de vecinos que escuchaban los insultos constantes y fotografías de agresiones físicas. El caso fue aprobado y actualmente ya tiene su residencia. Esto demuestra que VAWA está diseñado para proteger también a los hombres en contexto de abuso matrimonial. Bueno, vamos a entrar al segmento que todos les gusta y es el segmento de preguntas y respuestas. Nos hacen una pregunta, ¿qué tipo de pruebas puedo presentar o qué tipo de pruebas puede presentar un hombre para demostrar que ha sido víctima de maltrato en una relación conyugal? Ok, las pruebas pueden ser tan directas como circunstanciales. Directas incluyen reportes policiales, órdenes de restricción o exámenes médicos o psicológicos, pero no siempre hay una denuncia formal, porque muchos hombres sienten vergüenza o miedo de no ser creídos. En esos casos, se aceptan pruebas circunstanciales como cartas de amigos o familiares que hayan presenciado el maltrato, mensajes de texto, correos electrónicos, testimonios de terapeutas o consejeros religiosos. Un ejemplo real también se dio de un hombre dominicano, aportó evidencia de que su esposa residente permanente lo forzaba a dormir en el sofá, lo controlaba económicamente y lo insultaba frente a sus hijos. No había denuncias policiales, pero presentó cartas juradas de dos vecinos que confirmaron las peleas y un informe de un psicólogo. Con esas evidencias, UCIS aprobó su VAWA. Esto muestra que no se exige una denuncia criminal para probar el abuso, sino un conjunto coherente de pruebas. Dice, si un hijo mayor de 21 años, ciudadano estadounidense, agrede, insulta y violenta a su madre, ese padre, aunque sea hombre, puede aplicar bajo VAWA. Sí, VAWA reconoce que el abuso no siempre viene del cónyuge, también puede provenir de un hijo ciudadano estadounidense mayor de 21 años. Muchos padres, sobre todo inmigrantes mayores, dependen de sus hijos para trámites, vivienda o sustento, y algunos hijos se aprovechan de esa vulnerabilidad. Te doy un ejemplo, un colombiano de 63 años fue maltratado por su hijo ciudadano, lo obligaba a trabajar largas horas en el negocio familiar sin pago.
le negaba acceso al seguro médico y lo amenazaba con echarlo de la casa. El padre presentó un caso Bagua como víctima de crueldad extrema de su hijo, con evidencia de mensajes de amenazas, un informe social de un trabajador comunitario y una declaración jurada de un pastor de una iglesia. UCIS aprobó su caso. Tras obtener la residencia, también podrá aplicar a la ciudadanía luego de cumplir el periodo de residencia legal continua, que son generalmente 5 años. Esta es una vía para llegar hasta la ciudadanía y hay muchos casos reales de que sí se puede bajo esta vía. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un caso Bagua conyugal y un caso Bagua como padre de un hijo abusivo en cuanto a requisitos y proceso? Ok, ambos usan el mismo formulario I-360, pero hay diferencias técnicas. Por ejemplo, Bagua conyugal. El solicitante debe probar un matrimonio de buena fe con el ciudadano o residente, convivencia en algún momento y haber sufrido abuso o crueldad extrema. Ejemplo, cartas, fotos del matrimonio, impuestos en conjunto. Por lo tanto, también, a diferencia de Bagua como padre, el solicitante debe probar la relación biológica o adoptiva con el hijo ciudadano mayor de 21 años y que éste ejerció algún tipo de maltrato físico o psicológico. Aquí no se exige matrimonio, sino evidencia de paternidad, certificado de nacimiento y pruebas de abuso. En ambos casos, el aplicante puede incluir pruebas de buen carácter moral, como no tener delitos graves, cartas de líderes comunitarios o de una iglesia. Aquí un punto técnico importante es, si es aprobado, el hombre obtiene la residencia permanente condicional o indirecta según corresponda y más tarde puede naturalizarse. Es una buena vía que se puede utilizar. Dice, si un hombre obtiene residencia a través de Bagua, tiene las mismas oportunidades de aplicar a la ciudadanía que cualquier otro residente. Sí, la residencia por Bagua concede los mismos derechos que cualquier otra residencia legal permanente. El beneficiario puede luego aplicar a la ciudadanía después de 5 años de residencia continua o 3 años si estuvo casado con una ciudadana y ese fue el fundamento original del caso. Ejemplo, un salvadoreño obtuvo la residencia por Bagua en el 2020 tras denunciar abuso conyugal en el 2023. Ya completó sus 3 años como residente casado con ciudadana, presentó su N400 y está esperando su entrevista de naturalización. Técnicamente no hay ninguna restricción. La ley protege a la víctima para que pueda rehacer su vida en igualdad de condiciones. El objetivo de Bagua no es solo proteger contra el abuso, sino dar estabilidad y futuro legal a las víctimas. Dice, muchos hombres piensan que Bagua es solamente para mujeres, porque se llama violencia contra las mujeres. ¿Esto es cierto o es un mito? La verdad que es un mito. El nombre puede confundir, pero la legislación es neutra en cuanto al género. De hecho, el formulario I-360 de Bagua nunca pregunta si eres hombre o mujer. Lo que exige es que pruebes la relación familiar, conyugal y poder tener hijos. Todo, tienes que probar la relación familiar calificada y probar el maltrato sufrido. Podemos ver un caso real. Esto fue de un hondureño casado con una residente permanente que lo golpeaba físicamente y lo insultaba constantemente con amenazas de deportarlo. Al principio él no quería aplicar porque creía que la ley no protegía a los hombres, pero cuando consultó con un abogado se le explicó que sí calificaba. Su caso fue aprobado. Esto demuestra que el nombre de la ley no limita los derechos de los hombres, porque es que la ley dice protección contra las mujeres por abuso y violencia, y eso tiende a confundir.
Dice, ¿es obligatorio haber llamado a la policía o tener una orden de restricción para ganar un caso de bagua? No, no es obligatorio. Muchos hombres no denuncian por vergüenza, miedo o porque piensan que no serán tomados en cuenta o no les van a creer. UCIS entiende esto y acepta pruebas alternativas, cartas de testigos, informes psicológicos, mensajes de texto, grabaciones de audio, fotografías, reportes médicos y etcétera. También vimos un caso de un guatemalteco cuyo única evidencia era un expediente médico de ansiedad severa y carta de dos amigos que presenciaron las discusiones con su esposa. Nunca él llamó a la policía y nunca denunció el caso. Aún así, el caso fue aprobado porque la ley reconoce que el silencio no significa ausencia de abuso. Ok. Dice, algunos hombres creen que si ellos también reaccionaron en una pelea, ya no califican para bagua porque no son totalmente inocentes. ¿Qué dice la ley sobre esto? Ok, la ley no exige que la víctima sea perfecta ni que nunca haya respondido bajo presión. Lo importante es demostrar que el patrón de abuso principal propinado por el ciudadano o residente. Eso es lo que tiene que probar, que si el abuso se dio y que si está siendo dañado psicológicamente. UCIS evalúa el contexto completo, no un solo evento. Por ejemplo, un hombre de Cuba tenía reportes policiales donde ambos cónyuges habían discutido y la policía fue llamada. Sin embargo, se demostró con evidencia adicional que la esposa ejercía violencia constante, incluyendo amenazas con cuchillos y aislamiento económico. UCIS aprobó el caso entendiendo que la reacción ocasional de la víctima no la descalifica. La clave es documentar quién tiene el control y quién sufría la violencia sistemática. Dice, un hombre puede perder su caso bagua si sigue viviendo con la persona que lo maltrata. No necesariamente. La ley no obliga a la víctima a separarse inmediatamente. Se entiende que muchos siguen conviviendo por miedo, por dependencia económica o falta de opciones. Sin embargo, es recomendable documentar esa convivencia con explicaciones claras. Ejemplo, un colombiano siguió viviendo con su esposa ciudadana porque no tenía recursos para mudarse. En su declaración personal explicó que dormía en una habitación separada, dependía de ella para pagar la renta y temía quedarse en la calle. UCIS aprobó su caso porque lo esencial era la existencia del abuso, no la separación física inmediata. Eso sí, se recomienda tener consejería o testigos que respalden porque se seguía en la misma casa. Tienen que explicar por qué sigue en la misma casa. Tenés que tener respaldo por dependencia, porque no tienes dónde ir, pero hay que documentar esa situación. Dice, algunos hombres piensan que si aplican a bagua nunca podrán pedir la ciudadanía porque quedará un estigma en su récord. Esto es verdad. Esto es falso. La residencia por bagua concede los mismos derechos que cualquier residencia legal permanente. Una vez que el hombre obtiene la Green Card, puede aplicar a la ciudadanía después de 5 años o 3 años si el caso fue basado en un matrimonio con ciudadana. No hay ninguna nota negativa que afecte su naturalización. Ejemplo, un salvadoreño obtuvo la residencia por bagua en el 2017, aplicó a la ciudadanía en el 2022 y fue juramentado sin ningún problema. De hecho, el oficial de inmigración en la entrevista solo verificó su buen carácter moral y su historial de impuestos. No cuestionó su pasado como beneficiario de bagua, así que no hay estigma legal ni desventaja en el futuro. Dice, ¿cuál es el error más común que cometen los hombres al preparar un caso bagua sin abogado? El error más común es no estructurar la evidencia en forma narrativa y coherente. UCIS no solo revisa papeles sueltos, necesita ver una historia clara, cómo empezó la relación, cómo surgió el abuso, cómo afectó a la víctima y qué consecuencias tuvo. Muchos hombres solo envían unas fotos, unos mensajes de texto y el formulario I-360, sin explicar el contexto. Esto es riesgoso porque el oficial puede pensar que no hay un patrón de abuso
Un abogado te puede ayudar a redactar una declaración jurada personal extensa donde se detalla cronológicamente cada episodio. Por ejemplo, un salvadoreño presentó inicialmente solo mensajes de insultos de su esposa. Fue rechazado. Al rehacer el caso con ayuda profesional, se incluyó un testimonio narrado de 12 páginas con fechas, incidentes y efectos psicológicos. El caso fue aprobado. La estructura narrativa es clara. Dice, ¿qué peso tienen los informes psicológicos en un caso Bagua? En el caso de los hombres, ¿y qué error se comete con frecuencia? Los informes psicológicos tienen un peso muy fuerte porque documentan el impacto del abuso incluso sin pruebas policiales. El error frecuente es pedirle al psicólogo un informe demasiado breve o genérico, de una sola página, sin describir cómo el abuso afectó la vida del solicitante. UCIS prefiere evaluaciones clínicas más detalladas que incluyan diagnósticos como estrés postraumático, ansiedad generalizada, depresión mayor, y como estos están relacionados directamente con la conducta del agresor. Por ejemplo, un hondureño presentó un informe superficial donde solo decía que presentaba estrés por problemas matrimoniales y UCIS lo consideró insuficiente. Luego, con un perito clínico certificado, se elaboró un reporte de 8 páginas que conectaba episodios de violencia verbal con ataques de pánico. Esa evidencia cambió el rumbo y el caso fue aprobado. Dice, los hombres tienden a minimizar los hechos de violencia cuando hacen su declaración personal. ¿Qué consecuencias tiene esto en el caso? Sí, es muy común por estereotipos culturales. Muchos hombres sienten vergüenza de reconocer que fueron víctimas. Tienden a escribir frases vagas como a veces discutíamos en lugar de decir que discutían todo el tiempo. Ellos tienen que declarar todo. Por ejemplo, decir ella me gritaba frente a mis hijos, me golpeaba con objetos y me encerraba en la habitación, etc. Minimizar los hechos debilita el caso porque UCIS necesita identificar crueldad extrema. Un caso ilustrativo que tuvimos, y te lo voy a contar, es la de un mexicano con su esposa, lo insultaba y lo maltrataba. Entonces tuvo que detallar todo cuanto ella le hacía. UCIS valoró y dijo aprobar el caso. Dice, ¿qué rol juega la evidencia de buen carácter moral en un caso Bagua? En el caso de los masculinos, ¿y qué error cometen muchos solicitantes? El buen carácter moral es requisito indispensable en Bagua. UCIS revisa si el aplicante ha tenido arrestos, condenas, evasión de impuestos o conducta inmoral. El error frecuente es ignorar este requisito y pensar que solo importa probar el abuso. Un hombre que fue arrestado por DUI, por ejemplo, necesitaba demostrar rehabilitación, cursos completados, cartas de consejeros, pruebas de sobriedad. Otro error común es no incluir cartas de líderes religiosos o empleadores o vecinos que acrediten el carácter positivo del solicitante. Por ejemplo, un guatemalteco con un antecedente menor presentó 6 cartas de su iglesia y su empleador donde lo describían como padre responsable y trabajador ejemplar. Esto ayudó a equilibrar el antecedente y permitió que UCIS aprobara el caso. La evidencia del carácter moral funciona como un contrapeso que muchos olvidan. Dice, ¿cuál es la importancia de la consistencia entre la declaración personal y la evidencia documental y qué pasa si hay contradicciones? Las consistencias es fundamental. UCIS compara cada detalle, fechas, lugares, versiones. Si en la declaración el hombre dice que la esposa lo agredió en el 2020, pero un informe médico menciona 2021, puede parecer inconsistencia y generar una mala evidencia o incluso una negación. Un error típico es que el solicitante recuerda un episodio con fechas inexactas y no revisa antes de entregar su declaración. La estrategia correcta es alinear la narrativa con la documentación disponible. Ejemplo, un colombiano escribió que la esposa le golpeó en diciembre del 2019, pero el parte médico estaba fechado en enero del 2020. UCIS pidió aclaración
El abogado corrigió explicando que el incidente ocurrió en diciembre, pero el examen médico fue en enero. Esa explicación salvó el caso. La clave está en revisar con lupa y asegurar que todo el expediente esté bien sincronizado. Dice, ¿cuál es el primer paso que un hombre debe dar si decide aplicar a VAWA? Ok. El primer paso es preparar la autopetición I-360. Este formulario se presenta directamente ante UCIS y no requiere el apoyo de la persona agresora. Aquí el hombre debe incluir su relación con el ciudadano residente, acta de matrimonio, certificado de nacimiento si se trata de un hijo, la evidencia del abuso, pruebas de buen carácter moral y su declaración personal. Por ejemplo, un hombre peruano casado con una residente permanente fue víctima de violencia psicológica. El abogado preparó su I-360 con cartas de testigo, reportes médicos de ansiedad y pruebas de convivencia. Este primer paso es crucial porque si se aprueba, abre la puerta al ajuste de estatus. La recomendación técnica es acompañar el I-360 con la mayor cantidad de pruebas desde el inicio para evitar una negativa. Así que esto es lo que quise darte hoy. Son tips, son consejos. Si quieres probar por esta vía la residencia permanente. Bueno, nos hacen otra pregunta. Dice, si el hombre está en Estados Unidos, ¿puede aplicar el ajuste de estatus al mismo tiempo que presenta su petición? Bueno, esto depende del estatus migratorio del agresor. Si el abusador es ciudadano estadounidense, el hombre puede presentar el I-360 y el I-485 ajuste de estatus al mismo tiempo, porque hay visas disponibles de inmediato para familiares inmediatos. Si el abusador es residente permanente, normalmente debe esperar que haya una visa number disponible en el boletín de visas, a menos que la categoría esté abierta. Por ejemplo, un hondureño casado con una ciudadana presentó un I-360, un I-485 juntos y mientras el caso avanzaba obtuvo un permiso de trabajo y un permiso de viaje, advance parole. Esa estrategia le permitió trabajar legalmente mientras esperaba la residencia. El error común es no revisar el boletín de visa y presentar ambos formularios sin saber si la categoría está abierta. Dice, ¿qué sucede una vez que UCIS aprueba la petición VAWA I-360 para un hombre? La aprobación del I-360 significa que UCIS ha reconocido al solicitante como víctima calificada. A partir de allí, si el hombre ya presentó el I-485, el caso sigue su curso hacia la residencia permanente. Si no lo presentó, puede hacerlo una vez que haya visa disponible en su categoría. Además, la aprobación le permite obtener beneficios como cancelación o remoción si está en proceso de deportación o solicitar un permiso de trabajo si aún no lo tiene. Ejemplo, un mexicano con orden de deportación logró detener su caso en la corte porque su I-360 fue aprobado. El juez le permitió ajustar estatus a residente. Es una protección poderosa porque cambia completamente el panorama migratorio. Una pregunta importante dice, ¿cuánto tiempo tarda en promedio un hombre desde que aplica a VAWA hasta obtener la residencia permanente? Los tiempos varían, pero en promedio la decisión del I-360 tarda de 18 a 24 meses. Si el ajuste de estatus se presenta junto con el I-360 en casos con cónyuge ciudadano, puede demorar de 24 a 36 meses hasta la residencia. En casos con cónyuge residente, el tiempo depende del boletín de visa y puede extenderse más. Por ejemplo, un guatemalteco presentó en el 2019 y obtuvo su residencia en el 2022 porque su esposa era ciudadana. Otro cliente o otra persona salvadoreña casado con residente permanente tardó casi 4 años por el atraso en las categorías. Lo importante es entender que el proceso es lento, pero cada fase otorga protecciones interinas como permisos de trabajo. Una vez que el hombre obtiene la residencia por VAWA, ¿cómo y cuándo puede aplicar a la ciudadanía? Ok, la ciudadanía formulario N400 puede solicitarse después de 5 años como residente legal permanente en la mayoría de los casos. 3 años si el caso fue basado en matrimonio con ciudadano y el hombre continúa casado con ella.
aunque en la práctica muchos ya no están casados debido al abuso, por lo que aplican a los 5 años. Por ejemplo, un colombiano obtuvo la residencia en el 2018 por VAWA, en el 2023 completó sus 5 años como residente y aplicó a la ciudadanía. UCI solo revisó su buen carácter moral, los impuestos al día, sin delito, servicio selectivo y sí aplicaba. Fue juramentado sin problema alguno. Es decir, la ruta hacia la ciudadanía es totalmente viable y no lleva ninguna marca negativa por haber sido a través de VAWA. Esto es lo importante saber. Este es el consejo. Estos son los tips que te estoy dando. Si te gusta esta información y te quieres seguir informando a través de esta vía y a través de este programa, te invito a que te suscribas al canal, le dé me gusta y comentes. También comparte este video para que muchas personas que están en esta situación puedan entender y puedan informarse acerca de este tema. Que Dios me les bendiga, que la pasen bien. Bendiciones.